toca compartir ese primer tema de este día, que son 5 razones por las cuales yo creo en Cristo Jesús, y es algo que tenemos que tener bien en claro, hermanos. ¿Por qué? Usualmente nosotros tenemos, o aquí en México se estila mucho la costumbre, la tradición. Les voy a decir por qué. Usted cuando salga a compartir con la gente, va a encontrar gente que le va a decir, pues que yo soy católico, y le podemos preguntar, pero ¿por qué eres católico? Y te pueden decir, porque mi familia, porque mi abuelita era católica y mi mamá era católica y pues yo soy católico. Pero cuando empezamos, y también va a haber un tema especial para cómo poderle compartir a un católico, que ya lo iremos viendo, nos daremos cuenta de algo importante, y esto nos lo dice el Señor Jesucristo, y es algo que entendemos. La salvación es personal. Y muchas veces nosotros hemos llegado al conocimiento de la palabra, ciertamente porque a lo mejor nuestra familia, hemos visto un milagro en nuestra familia, porque a lo mejor hemos visto una respuesta en las oraciones, que sabemos que Dios responde todas las oraciones. Pero a veces es esta parte, y yo les voy a compartir esta parte de mi experiencia, de mi testimonio. Mi familia era cristiana, y digo mi familia porque yo iba, pero como gato en reversa. ¿Usted ha visto cómo es un gato en reversa? ¿Cómo lo llevan? Arrastrado. ¿Por qué? Porque no le gusta, y a mí no me gustaba ir. Y cuando en la escuela me preguntaban qué religión yo tenía, pues yo decía, pues soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo decía, pues mi familia es cristiana, pues por ende yo soy cristiano. Pero estas 5 razones por las cuales tú y yo creemos en Cristo Jesús nos van a servir también para poder compartir el evangelio. Porque te vas a encontrar con personas que te van a decir, ¿y por qué es que Jesús es el verdadero Dios? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no lo que predica la luz del mundo? Y esto nos va a servir para afianzar. Y si el día de hoy hay algún hermano que dice, pues yo sí creo, pero no estoy convencido, vamos a ver 5 razones por las cuales tú y yo creemos en Cristo Jesús, y vamos a poder reafirmar nuestra fe. ¿Ok? Yo te voy a pedir ahí en tu manual, ¿ya todos tienen manual? A ver, alcen su manual, por favor, para que todos lo puedan ver. ¿Ok? Excelente. Vamos a ver en su manual en la página número 4. Manuales en la página número 4. Y por cuestiones de tiempo, hermano, también vamos a ir tratando de ir llenando parte por parte de esta cuestión. Si usted está viendo esta transmisión, si está viendo esta parte, no se preocupe, porque vamos a estar revisando punto por punto. No vamos a dejar nada sin que podamos tocarlo de forma específica, ¿ok? Y si en alguna parte usted no llega a anotar o no llega a tener toda la información, no se preocupe, porque en la parte de atrás de su manual, muy precisamente en la página número, hasta le comento bien, en la página número 100 me comentan, 101 va a tener todas las respuestas. Esto solamente es en caso de que usted no llegara a tener alguna respuesta, pero vamos a analizar todo y todo se va a aclarar para los hermanos que están viendo la transmisión. Entonces, ahí vamos a ver la primera parte. ¿Por qué creo en Cristo Jesús? ¿Por qué usted cree en Cristo Jesús? Y como yo le he mencionado, puede ser por tradición, puede ser porque ciertamente hemos visto un milagro, pero tenemos que llegar a la base, a tener este convencimiento de forma general de lo que hemos creído, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Vamos a ver el primer punto. En la primera parte dice, existen muchas religiones en este mundo, y lo hemos visto. Usted puede ver que existen los católicos, los budistas, los hinduistas, los que creen en el confucianismo, los que creen en el judaísmo, los que creen en el islam. Y ahí vemos una serie de religiones que existen en el mundo. ¿Pero qué cree? Del lado derecho también dice, existen también muchas sectas. ¿Cómo cuáles son estas sectas? Son los mormones, testigos de Jehová, son los de la cienciología, los Krishna, la luz del mundo. Todas estas, ahí en la parte de abajo dice, todas estas están basadas en filosofías y meditaciones. Todas fueron fundadas en leyes y principios. Muchas de estas religiones tienen un fundador, y en la parte de ahí de abajo de su manual va a ver el fundador. Vamos a hacer esta parte. Yo voy a decir, hermano, el nombre del fundador, y usted me va a apoyar leyendo ahí en su manual cuál es la religión. Vamos a hacer un ejemplo. Buda, excelente, hermano. Confucio, Mahoma, Abraham, José Smith. Aquí, hermano, él le va ¿cómo se pronuncia esto? Va
incluido en el taller del seminario. Esto es Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Carlos Russell, 30.300.000 dioses. Ahí va otro difícil. Maharishi Mahesh Yogi, Bajaola. Pero Cristo Jesús, no, Cristo Jesús es no, hermano, del cristianismo. Y algo importante es que Cristo Jesús no solamente se trata de una religión, porque Cristo Jesús y lo que nosotros compartimos no es solamente una cuestión de una religión, es una relación que tenemos personal. Y es lo que veíamos ayer con el hermano Omar. Sabemos el corazón de Dios y nadie nos está obligando. ¿Por qué? Porque sabemos que es importante que todos conozcan las buenas nuevas de salvación. Ahora, aquí existe un problema, hermano. Si quiere, ahí vamos a dejar su manual por un momento y quiero que ponga atención. Existe un gran problema actualmente, que usted sabe que ya tenemos acceso a la tecnología, ya cada vez podemos ver más cosas y en una red social tú te puedes informar de muchas cuestiones. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Que muchas estrellas de Hollywood o muchos deportistas actualmente están usando esas plataformas, pero en lugar de compartir las buenas nuevas, muchos están diciendo, yo creo en el Islam. Como yo le decía el día de ayer, a mí me gusta el fútbol, no soy experto, pero por ejemplo hay un equipo que se llama el Real Madrid y ahí hay un jugador llamado Karim Benzema, que él es francés, pero ¿qué cree? Él cree en el Islam. Y cuando él ha tenido la oportunidad, él ha dicho, yo creo en el Islam y yo hago todos estos ayunos, yo voy a la Meca. ¿Y qué cree que es lo que pasa con los niños? Y si yo quiero ser como Karim Benzema, ¿qué es lo que pasa? Con esta exposición muchas estrellas de Hollywood, muchos deportistas están dando la oportunidad de que la gente no conozca verdaderamente a Cristo Jesús, sino que los niños dicen, ¿qué quiere decir esto de que yo quiero ser como Karim Benzema? Piensan que por tener esta religión van a ser exitosos, que van a tener dinero, pero es una falsa idea. ¿Por qué? Porque eso no es la razón. También hemos conocido casos como el de la India. Acabamos de mencionar, no sé si usted había escuchado antes, que en la India tienen esos 30.300.000 dioses. Casi cualquier cosa que se mueve lo hacen un dios. Ya hubo una historia que a mí me impactó mucho. Estábamos viendo un documental que decía que hay un templo en la India que se llama el Templo de la Rata. ¿Y qué es lo que pasa en este Templo de la Rata? Que tú tienes que entrar descalzo, te tienes que quitar los zapatos y tienes que entrar descalzo, porque para ellos la rata es un ser divino. Y dentro de todo esto hay una rata que es una rata blanca, que cuenta la historia, no les voy a hacer tanto análisis, pero que si tú ves esa rata blanca en el templo vas a tener mucha fortuna. Pero ¿qué crees? Lo más impresionante de todo es que tú puedes darle de comer a las ratas. ¿Cuánto les gusta darle de comer a las ratas? Y cuando se le mete a su casa una rata dice, ay, vamos a dar una salchichita, vamos a preparar un huevo con jamón para que esté bien tranquila. No, ¿verdad? Pero allá sí, allá es un honor que tú le puedas dar de comer a las ratas. Y más honor es que ellos sirven unos platones de leche gigantes para que las ratas vayan y tomen leche. ¿Sabe cuál es la mayor bendición que la gente puede obtener? Que puedan tomar de esa leche. Entonces, una vez que las ratas terminan de darse su festín, ¿qué es lo que pasa? Pasan el plato con los que están ahí y toman de esa leche. ¿Cuánto les gustaría probar de esa leche? ¿Verdad? No, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la gente está confundida, porque la gente aún no ha podido conocer que todo eso son actos de una religión que no los lleva a ningún lado, porque solamente en Cristo Jesús podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Entonces, es por eso que nosotros el día de hoy, y entrando ya en estas 5 razones, vamos a revisar que existen 5 razones por las cuales tú y yo conocemos que Jesús es el único, vivo y verdadero Dios. Ahí vamos a ir a la página 5 de su manual que está y vamos a llenar la siguiente línea, que dice, Jesús, es el número 6, dice, Jesús vino a la tierra en una forma milagrosa, divina y sobrenatural. ¿Por qué decimos esto? Ahí vamos a ver que la palabra hebrea para semilla significa o se escribe cera, mientras que la palabra griega es esperma. Y ahorita los que hemos estudiado un poco, lo que hemos visto, todos hemos visto toda esta parte, sabemos que esperma, ¿qué le suena? A espermatozoide, ¿no? Y sabemos que el hombre es el que da esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver, en biología aprendemos que las hembras tienen ovarios y los machos son los que dan la semilla, los que tienen los espermas. Pero en Génesis
capítulo 3, versículos 14 y 15, nos dice que a través de la semilla de la mujer vendría la salvación. Pero aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Acabamos de ver que el hombre es el que da el esperma, el hombre es el que da la semilla, la mujer es la que da el óvulo. Pero entonces, ¿por qué en la Biblia dice que a través de la semilla de la mujer va a venir el Mesías, hoy va a venir el Salvador? ¿Por qué? Ahí vamos a ver en el siguiente párrafo. 4000 años después de que sucediera esto en el Génesis, una joven llamada María, que era virgen, le fue dicho por un ángel que ella sería la elegida por Dios para dar a luz al Hijo del Dios Altísimo. Se le había anunciado que él sería el Mesías, que él iba a ser el Salvador del mundo. Pero aquí tenemos un problema. Número uno, le acabo de mencionar que ella era ¿qué? Virgen. Incluso cuando usted lee la Biblia dice que sí conocía a José, pero todavía no estaba en el matrimonio. Y sabemos que está escrito también que aquella mujer que caía en esta parte de quedar embarazada fuera del matrimonio merecía ser apedreada. Entonces ella, por eso, cuando se le aparece el ángel, le dice: espera, pero pues yo todavía no tengo matrimonio, no tengo con quién tener. Y le dice: no te preocupes, porque el creador del cielo, de la tierra, del universo es el que va a venir. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y de ahí va a nacer el Mesías. Entonces vamos a volver ahí a su manual. Gabriel le dijo que el Espíritu Santo de Dios vendría sobre ella y operaría un milagro. Aquí una pausa, por favor, hermanos. Usted y yo, de forma natural, tenemos un padre y una madre. No hay más. A ver, quien no haya tenido un padre o una madre, que levante la mano. O sea, de forma natural, para que usted naciera, tuvo que haber un papá, una mamá, que tuvieran un encuentro íntimo, para que como resultado naciera un bebé. Y en los animales es lo mismo. Necesitas un macho, una hembra, para que obtengas un becerrito, un cachorrito, un perrito, lo que sea. Siempre es necesario estas dos partes. Pero Cristo Jesús no fue así, porque Cristo Jesús no tuvo dos padres terrenales. Él tuvo ciertamente a María, pero su padre, él siempre lo tuvo claro, que era el Dios Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Jesús nació como hijo del hombre a través de María, pero no fue esto lo importante, lo a destacar, sino que él era totalmente hombre, pero también totalmente Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando hemos leído en los evangelios que él desde pequeño decía: yo estoy en los negocios de mi padre. Y él durante todo el tiempo nunca perdió ese punto de vista, ese objetivo que él tenía, que era que él venía para salvar al mundo, que él no era un hombre común y corriente, él era totalmente hombre, pero también totalmente Dios. Entonces, hermanos, esto es importante que lo podamos tener en claro. ¿Por qué? Porque mucha gente va a decir: sí, yo creo, Jesús, sí, hijo de María. Ciertamente como hombre, él nació a través de María, y también más adelante vamos a tener una parte donde vamos a explicar esta parte para que la podamos tener un poco más en claro. Pero esto es la parte. Jesús vino a la tierra de una forma milagrosa, divina y sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Dios grande, fuerte y poderoso fue el que vino a través del Espíritu Santo y fue el que puso la semilla para que Jesús pudiera nacer. ¿Cuánto lo pueden creer, hermanos? Muy bien. Entonces, punto número uno, ¿cuál es? Jesús vino a la tierra en una forma milagrosa, divina y sobrenatural. Subráyelo, haga un círculo, anótelo, porque es importante. Ahora, número dos, vamos a dar la vuelta a su manual. Cristo Jesús cumplió más de 60 profecías. Y a veces, hermanos, esto es algo que hemos escuchado, que en diciembre dicen: no, sí, recordamos cuando tocó la mujer el manto. Tenemos un canto también, ¿no? Si tan solo yo tocar el borde de su manto. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la magnitud que conlleva todo esto. Vamos a leer lo siguiente. Yo te acabo de decir, Cristo Jesús cumplió más de 60 profecías. Es lo que tú tienes que estar llenando en tu manual. Y esto es lo siguiente. Como hemos visto, ya analizamos cómo fue su nacimiento, cómo nació Jesús aquí en la tierra, pero Jesús siempre ha existido. Eso es algo que tenemos que tener claro. Solamente nació como hombre aquí en esta tierra, y durante 33 años él estuvo caminando, él estuvo aquí. Dice que él padeció con toda tentación, él fue tentado con toda tentación, y él en muchas ocasiones él decía: no, porque yo soy hijo de Dios, es lo que o yo hago lo que quiera, sino lo que dice el Padre es lo que yo hago.
Entonces durante 33 años él estuvo caminando, pero lo que vamos a analizar en este momento es que desde antes que él estuviera como hombre aquí viviendo en la tierra, en el Antiguo Testamento encontramos más de 60 profecías que habían hablado de lo que iba a ser Jesús. Ahí en su manual vamos a ver una tabla donde dice en la primera columna profecías, en la segunda parte viene proclamadas y en la tercera parte viene cumplidas. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer el primer punto que dice, número 15, nacido de una virgen. Donde dice proclamada, ¿qué quiere decir? Que eso es en qué parte de la Biblia fue escrito. Y ahí usted va a poder encontrar el ejemplo que dice Isaías capítulo 7 versículo 14, que ya todos lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero también en la siguiente parte viene, bueno, aquí lo estamos proyectando, pero también en su manual viene la siguiente parte que dice cumplidas, y eso está en Mateo capítulo 1 versículo 21 y 23. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no vamos a ir analizando cada uno de esos versículos. Lo importante de todo eso es que usted se lleve su manual y que también usted vaya leyendo y vaya haciendo cuenta de todo esto. Ahora, yo voy a tomar algo importante de aquí. Acabamos de ver que esto fue escrito en el libro de Isaías. Isaías, ¿en dónde se encuentra? Antiguo Testamento. Y acabamos de ver que esta profecía fue cumplida en Mateo. ¿Mateo en dónde está? Nuevo Testamento. Y usted puede decir, pues son unas cuantas hojas, unos cuantos libros de la Biblia que yo le doy vuelta y fácilmente llego. Pasaron más de 700 años desde Isaías hasta Mateo. 700 años y la profecía fue cumplida de forma específica, clara. No hubo ningún detalle. Y en cada una de esas profecías usted puede ir analizando cuánto tiempo pasó de un libro al otro. Por ejemplo, vamos al siguiente. En el número 8, vendido por 30 piezas de plata. ¿Dónde fue proclamada o dónde fue escrito? En Zacarías capítulo 11, versículo 12. Y fue cumplida en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 15. Y aquí hay algo importante, que es algo que tenemos que tener bien en claro. Muchas veces leemos la palabra, pero no entendemos o no reflexionamos. Y es por eso la importancia de que usted y yo oremos y pidamos la guía y la dirección. Porque cuando yo leía esta parte, cuando yo leía el libro de Zacarías, decía, le voy a parafrasear un poco la historia. Dice que él hizo un trabajo y cuando le pagan un precio malo, o muy poco para lo que él había dicho. Entonces el profeta le responde, precioso precio me has pagado. Y yo no entendía por qué decía, precioso precio me has pagado, hasta que analizando esta parte de lo que había hecho Jesús, entendí que estaba diciendo el precio exacto por el cual Judas iba a vender a Jesús. ¿Y cuántas monedas fueron dadas a Judas por Jesús? Y 30 piezas de plata fue la que le dieron a Zacarías. Por eso él dice, precioso precio has pagado, porque era una referencia de la misma cantidad. A Judas no le dieron 29.50, no le dieron 28, le dieron 30 monedas de plata exactas. De Zacarías a Mateo pasaron 400 años, hermanos, de diferencia, y la profecía fue cumplida de forma específica. Y una de las más importantes es que Jesús se levantaría de los muertos. Mi Dios, mi Cristo no está muerto. Mi Cristo ciertamente caminó durante 33 años aquí, fue crucificado, fue enterrado, pero al tercer día resucitó, hermano. Y mi Cristo no está muerto. Y fue proclamado, fue anticipado en Salmos capítulo 16, versículo 10, y fue cumplido en Marcos capítulo 16, versículo 6. Y es por eso que nosotros proclamamos no un Dios que sigue colgado en una cruz. Nuestro Dios está arriba con nuestro Padre Celestial, sentado a la diestra del Padre, dice su palabra. Amén, hermanos. Ahora, vamos a una cuestión técnica. Yo sé que a muchos de aquí no les gustan las matemáticas, no nos vamos a meter en mucho rollo matemático. Simplemente, ahí usted va a ver que tan solo para que 8 de estas profecías fueran cumplidas, tendríamos que llenar a la República Mexicana desde Tijuana, pasando por aquí, por León hasta Cancún, llenarlas de monedas de 10 pesos y más o menos por aquí llenáramos la República, todos los estados, desde norte a sur, desde este a oeste, con cientos de monedas de 10 pesos. Y que a cualquiera de ustedes, yo personalmente nos fuéramos aquí al aeropuerto del Bajío y en un helicóptero pasáramos por todos los estados y de repente yo agarrara una moneda de 10 pesos, le pusiera un tache y de repente la aventara.
bajáramos nuevamente al aeropuerto de León, bueno, del Bajío, y les dijera, tienes una oportunidad para la moneda que yo aventé en algún estado, la puedas encontrar. ¿Sería algo fácil, hermano? Y esa es la probabilidad para que solamente 8 de estas profecías fueran cumplidas. En su manual solamente le estamos poniendo 12, pero fueron más de 60 profecías. Tan solo para que estas 60 profecías fueran cumplidas, estamos hablando de una probabilidad muy, muy baja. Pero Cristo Jesús cumplió todas y cada una de ellas. Y eso es algo que tenemos que tener bien, bien en claro, porque Él no falló, porque Él es Dios vivo y verdadero, el cual no miente, el cual no engaña, el cual vino a cumplir con la misión. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el punto número 1? La primera razón por la cual yo creo en Cristo Jesús. Ajá, exacto. Número 2, ¿cuál es? Exacto, vaya, muy bien, va muy bien, hermano, va muy bien. Igual, los que están viendo esta transmisión pueden hacer la anotación, pueden estar tomando notas. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de escuchar, no es solamente cuestión de estar viendo, sino de estar escribiendo. Y cuando usted escribe, algo se activa en nuestro cerebro que va guardando toda la información. Es por eso que usted tiene un manual ahí. Ahora, tercer punto, tercera razón por la cual usted y yo creemos en Cristo Jesús es: Cristo Jesús hizo milagros. De todos los líderes de todas las regiones del mundo, de todos los que estuvimos analizando, solo uno obró milagros, obró cosas sobrenaturales, hizo sanidades. ¿Y quién es, hermano? Cristo Jesús. Amén, hermano. Ahí vamos a ver 3 diferentes tipos de milagros. El número 1, la primera tabla dice milagros de sanidades físicas. Ahí váyanle anotando. Y estos son ejemplos de lo que hemos leído. Número 1, por cuestiones de tiempo, nuevamente le digo, no vamos a estar analizando cada uno de los versículos, pero ahí usted lo puede tener y de igual forma yo lo voy a ir diciendo para que todos vayamos en ese orden. Número 1, ¿cuál es? El leproso. Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4, es alguno de estos. Vemos al hombre que era paralítico, la mujer que tenía fiebre, el hijo de un hombre noble sanado. Pero aquí siempre me gusta tocar el último punto, que es el de la hemorragia, el que les acaba de mencionar hace un momento, y que justamente tenemos un canto: si tan solo yo tocar el borde de su manto, ¿verdad? Lo hemos cantado, lo hemos dicho, pero aquí está la parte importante, que muchas veces cuando lo cantamos a lo mejor decimos, sí, yo también quisiera tocar el borde para ser sanado. Pero algo, hermano, que queremos animarlo al día de hoy es lo que está en la parte derecha de su manual. Y eso sí lo vamos a revisar, que es Juan capítulo 14, versículo 12. Si usted tiene su Biblia, lo puede abrir. Si no la tiene, no se preocupe, yo le voy a decir en este momento que es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Y eso habla de lo que decía Jesús, que decía: el que cree en mí y las obras que yo hago, él también las hará. Una pregunta, hermano: ¿quién ha creído aquí en Cristo Jesús? Y los que no levantaron su mano no han creído en Cristo Jesús. A ver otra vez, ¿quién ha creído en Cristo Jesús, hermano? Pero quiero que pongan atención. Dice que el que ha creído en Jesús, él tiene la capacidad para hacer estas obras. Nosotros somos las manos de Jesús para ir y orar por los enfermos, hermano. No dude. Es momento de creer. Es momento de tomar un paso de fe y orar por las personas que están enfermas. Usted, a través de la oración que haga, puede sanar a los enfermos. Yo oro por los enfermos, pero no porque soy perfecto. Soy imperfecto a más no poder, hermano. Tengo fallas, tengo errores, pero yo no soy el que sana a las personas. ¿Quién es el que sana? Cristo Jesús, porque a través de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nos sanó de toda enfermedad. Por su llaga hemos sido sanados. Y por su llaga, por su sangre derramada, y aquel que nos dio nombre, sobre todo nombre, para ir y orar por los enfermos, es que tenemos autoridad, hermano. Yo el día de hoy lo animo. En estos días que vamos a estar saliendo en las calles, no tenga miedo, porque no somos nosotros. Es Cristo Jesús quien hace la sanidad. Él nos dio la potestad para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. A todo aquel que se encuentra quebrantado en el espíritu, nosotros somos los que estamos llevando el mensaje de salvación, hermano. Amén. Siguiente tabla, dice milagros en el ambiente natural.
Y esto es importante también, y ahí vemos una serie de ejemplos. Por ejemplo, Él transformó el agua en vino, que lo vemos en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y aquí hay otra cosa que a lo mejor lo hemos leído, pero no hemos visto la magnitud de las cosas. Todos hemos visto que son las bodas de Canaán, cuando Jesús está ahí y llega María, le dice: Jesús, se acabó el vino, y Jesús le contesta: ¿pero qué tienes conmigo si aún no es mi tiempo? Y hay algo impresionante que le digo, es bueno que analicemos. ¿Por qué? Cuando Jesús convierte el agua en vino, se la llevan al maestresala para que pruebe, y le dice lo siguiente: por lo general, el buen vino se da al principio, porque una vez que ya están enfiestados, que ya han tomado, ya no sienten la diferencia, pero tú has dejado lo mejor para el final. ¿Y sabe por qué? Porque mi Cristo no hace las cosas a medias, porque mi Cristo Jesús, mi Dios, hace las cosas con excelencia, porque Él no sabe hacer las cosas de otra forma, sino es con excelencia cada una de las cosas. Hemos visto también cómo calmó la tormenta, cómo a través de eso también los discípulos fueron confirmados, fueron testigos del poder de Dios. Vimos la pesca sobrenatural y también vimos cómo hizo la multiplicación, no solamente en una ocasión, sino en dos, para 5,000 y 4,000 personas. Entonces, ahí esto lo vamos a estar revisando. Usted lo puede revisar para que lo pueda estar analizando. Vamos a dar la siguiente vuelta, que dice milagros de resurrección. Y ahí vamos a ver 3 ejemplos también con sus versículos, que vemos la hija de Jairo, el hijo de la viuda, Lázaro de Betania. Y todos estos, hermanos, son ejemplos de lo que Cristo Jesús pudo hacer. Yo hace poco estaba platicando con uno de mis hermanos y decía: a veces nos hace falta, porque está escrito que nosotros también podemos orar por los que están muertos y ellos pueden resucitar. Pero muchas de las veces dudamos. ¿Por qué? Porque pensamos: no se va a levantar. Pero ¿qué pasaría si usted orara y el muerto se levantara? Yo creo que a varios de nosotros nos espantaríamos, ¿verdad? Decir: ay, no, si se despertó. Pero tengamos fe, no tengamos duda, porque nuevamente Cristo Jesús es el que obra esto. Ni José Smith, ni Carlos Russell, ni Maharishi Mahesh Yogi hicieron ningún milagro. Buda, Mahoma, Confucio, nadie hizo los milagros que hizo Cristo Jesús. Jesús fue el único que hizo milagros divinos y que proclamó ser Dios. ¿Cuánto lo pueden creer, hermanos? Amén. Es el tercer punto. ¿Cuál fue? Cristo Jesús, ¿qué? Hizo milagros. Vamos al cuarto punto. Cristo Jesús fue crucificado para pagar el precio de tus pecados y los míos. Y aquí viene lo que vamos a conjuntar con el número 1, porque vimos que Cristo Jesús vino de una forma divina, milagrosa y sobrenatural. Jesús no era 100% hombre, era mitad hombre, mitad Dios, totalmente hombre. Su sangre también no era la de un ser humano, era sangre divina. Por eso Él tenía la capacidad de dar perdón a través de su sangre. En el Antiguo Testamento está escrito que lo que hacían era sacrificios de animales, pero esos sacrificios solamente cubrían, y yo le animo a que lean el Antiguo Testamento, que dice: y con ese cubrían el pecado. Cuando usted cubre algo, simplemente no está sanando. Por ejemplo, cuando usted se corta y se pone un curita, está cubriendo la herida con el curita para que no pase nada, pero en realidad no está sanando, no está quitando lo que a lo mejor si tiene óxido con lo que se cortó, tiene que hacer una limpieza. Pero la sangre de Cristo Jesús no cubrió los pecados, Él nos limpió. Y con su sangre dice que nos deja más blancos que la nieve, más blancos que cualquier cosa. Como diría, ni hace lo que la sangre de Jesús. Jesús verdaderamente nos deja limpios, sin mancha, porque su sangre es divina, porque su sangre es sangre especial. Amén, hermanos. La sangre de Jesús fue la única perfecta, porque Él pagó el precio de tus pecados, de mis pecados y por los pecados de la gente que está allá afuera sin conocerle. Por eso es necesario que nosotros compartamos este mensaje de salvación. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, mientras no lo conocimos, íbamos camino hacia la muerte. Pero la dádiva de Dios, que es vida. Y es por eso que hemos visto que por eso el corazón de Dios late para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación.
Yo creo en Cristo Jesús porque su sangre divina pagó el precio y la sentencia de mi pecado. Entonces ahí vamos a estar viendo, ahí de tarea se va a quedar esta tabla de profecías de la crucifixión cumplida. Y nuevamente ahí vemos profecías, como cada una de ellas, los versículos donde fue anunciada y en qué versículo fue cumplida. Y vamos con este último punto, que es: Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y este es algo con el cual terminamos ya este tema, y es el eje central. ¿Por qué creo en Cristo Jesús? Porque a diferencia de otros líderes, Cristo Jesús no se quedó en la tumba. José Smith, Carlos Russell, ellos tienen su tumba. Mahoma, ellos tienen su tumba, pero la tumba de Jesús quedó vacía porque Él resucitó, porque Cristo Jesús del cristianismo vivió, murió, pero el tercer día resucitó con gloria y con poder. Y el día de hoy Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue trayendo restauración a todo aquel que le busca, hermano. ¿Cuántos le pueden creer? Cristo Jesús es el único que ha vivido. Mi Cristo Jesús resucitó y vive por siempre. Y el poder de la resurrección es real, hermano. Y este es el quinto y último punto. Ya vimos cada uno de estos. Y hermano, por favor, revíselo. Ten en cuenta todo esto, porque es algo que nos va a ayudar también a poder compartir.